Bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver el día de hoy una aplicación muy sencilla basada en comunicación serial y sensórica. Básicamente, este proyecto consiste en recolectar los datos de una ADC de un microcontrolador enviados al computador por protocolo serial y mostrados en esta plataforma gráfica, en esta interfaz gráfica. Entonces, pues viendo un poco de cómo funciona eh, nuestra interfaz, nosotros al presionar distintos botones, mostramos los datos de como tal de los sensores. En este caso, con el botón 4 lo que hacemos es mostrar los tres sensores al tiempo. Entonces voy a mostrar el funcionamiento del potenciómetro, que muestra valores de voltaje de 0 a 5 voltios. ¿Sí? En este caso voy a acercar también al LM35, que no es un sensor de temperatura, un poco de calor, para que vean cómo la temperatura sube, en este caso a 40 grados, y va a bajar según el tiempo. Y el sensor CNY es un sensor de distancia, de proximidad, basado con luz infrarroja, que puede detectar rangos pequeños de distancia. Vale, perfecto. Adicionalmente a esto tenemos un control de LEDs. En este caso, al presionar los botones de LED 1, LED 2 y LED 3, podemos hacer el control de luces dentro de nuestro proyecto. ¿Cómo funciona todo este sistema? Bueno, podemos comenzar eh, por el montaje. Claro que sí, vamos a ver un poco del montaje. En este caso tenemos los tres LEDs en la protoboard, tenemos nuestro sensor CNY, tenemos un sensor de temperatura del M35 y un potenciómetro para variar voltaje. La interfaz usa es Arduino, que nos facilita todo el tema de la ADC y de la comunicación serial. Y adicionalmente contamos con tecnología Python para desarrollar como tal la interfaz gráfica. Usamos entonces la librería tkinder para crear como tal la interfaz gráfica. Entonces pues procedo como tal a explicar el código. Se usa como tal este entorno de programación que se llama Visual Studio Code. Nos permite tener una terminal y nos ayuda a complementar código, identificar y tiene muchas herramientas útiles. Entonces en el primer espacio de nuestro código se hacen como tal, se reúnen y se importan las librerías que vamos a usar. En este caso, bueno, tkinder, serial, collections, treating, numpy, matplotlib. En este caso, esta la usamos para como tal crear los gráficos necesarios para nuestra interfaz gráfica. Luego tenemos NumPy para el trabajo de números a gran escala, cuando estamos tratando de girar las listas, que ya lo veremos a continuación. Treating es para el tema de los hilos, que también lo veremos a continuación. Y con Collections lo que podemos hacer es generar de una manera muy sencilla vectores vacíos e inicializarlos y limitarlos. También tenemos la librería Serial, que nos ayuda con toda la parte de comunicación serial. A continuación, las variables locales que estaremos usando constantemente. Tenemos eh, como importantes las banderas de los botones y de los LEDs que nos ayudan a saber el estado actual. Luego las funciones de cada botón. Estas funciones son llamadas cada vez que se presionan. Entonces en este caso tenemos como tal que estamos cambiando las banderas de cada botón. Esa es la función principal de cada una de las funciones que se ejecutan cada vez que presionamos un botón. Para los LEDs sí, funciona algo muy similar. Cada vez que nosotros presionamos el botón de LED, lo que va a pasar es que vamos a cambiar nuestras banderas y adicionalmente nos vamos a comunicar por el Arduino o por el microcontrolador a través de comunicación serial para avisarle que tenemos que encender o apagar el LED que el usuario haya indicado. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, pues
Si nosotros en este caso tenemos el LED apagado, lo que vamos a hacer es ordenar lo que lo encienda y activar la bandera de encendido del LED. En este caso, el código que nosotros usamos es muy sencillo. Enviamos códigos del 10 al 30, donde el primer dígito hace referencia al número del LED, ya sea uno, 2 o 3, y el segundo dígito hace referencia a la orden, ya sea prendido para uno o apagado para cero. ¿Listo? Aquí comenzamos como tal con nuestra GUI, como tal, nuestra interfaz gráfica. Entonces aquí comenzamos como tal a relacionar todo el tema gráfico y a organizar los botones y a crear todo este tipo de complementos. Entonces empezamos primero con un window, una ventana, que en este caso, por ejemplo, en el caso de este ID sería el que contiene el botón de cerrado y el botón de minimizado. Y vamos a comenzar a darle propiedades, como es el caso de el tamaño mínimo, el título. Adicionalmente a esto vamos a crear los frames que nos sirven para ubicar respectivamente los botones y las gráficas que vienen a continuación. Inicializamos los botones y les damos propiedades, el nombre, el tamaño, los colores y como tal aquí esta línea es bastante importante y es la que nos indica qué función se debe ejecutar cada vez que nosotros lo presionemos, que ya la vimos anteriormente. Y este punto grid es una forma de ubicarlo de una forma eh, en malla, por así decirlo, dentro de nuestra GUI. Entonces, en este caso, vamos a ver que en la fila, los botones se van a ubicar en la misma fila, pero en una columna distinta. Por eso tenemos esta configuración que se ve los botones uno detrás del otro, como se ven acá a continuación. Y para los LEDs cambiamos como tal la fila y la columna también. O sea, la fila para los botones del LED sería la misma, distinta a los de los botones de las gráficas, y las columnas se van intercambiando. Listo, perfecto. Adicionalmente aquí comenzamos con nuestra creación de como tal de nuestro objeto serial. Entonces tenemos que indicar el home donde tenemos conectado el Arduino. Para esto muy fácil. Vamos a dar tecla de Windows y luego vamos a dar clic derecho sobre el botón de Windows y nos vamos a administrador de dispositivos. En administrador de dispositivos podemos observar este apartado que dice puertos COM. Nosotros al abrirlo en puertos COM podemos observar que tenemos el COM14 en este caso habilitado para el Arduino Uno. Entonces ese es el COM como tal que vamos a usar. Vale, perfecto. Eh, lo tenemos dentro de un try except por si de pronto se llega a presentar una mala configuración, que nuestro código no se detenga de una vez, sino que tengamos un aviso en donde se ha presentado el fallo. Adicionalmente a esto tenemos que configurar nuestra comunicación serial. Vale, aquí estas líneas son muy sencillas. Estas líneas estamos básicamente eh, como tal inicializando donde vamos a guardar como tal los datos y donde vamos a guardar las gráficas, básicamente las líneas de las gráficas, el plot, que es distinto a la gráfica en sí, que tiene que ser relacionado con un canvas. En esta función getDatos lo que se hace es que se obtienen los datos de la comunicación serial. Entonces tenemos como tal una variable que es muestras global, que es la que se encarga de como tal indicarnos cuántas muestras vamos a mostrar dentro de nuestro ploteado. Listo, entonces tenemos un while true que hace referencia a un ciclo infinito que constantemente estamos leyendo como tal eh, los datos que nos están enviando a través de serial. Cuando este dato contenga algo, que no en todos los casos va a ser así, ya que los datos se envían a una frecuencia distinta a la que se lee como tal en el programa. Por eso se hace
este condicional. Cuando pasa esto va a pasar lo siguiente. La forma como tal en la que se envían los datos, si lo podemos observar dentro de nuestro monitor serial, es la siguiente. Nosotros tenemos una etiqueta que puede ser dis, tem o pot, dos puntos y el valor a enviar como tal. Entonces, eso es lo que estamos interpretando dentro de nuestro código. Vamos a primero a identificar en qué espacio están esos dos puntos. Luego vamos a extraer el label, que vendría a ser la etiqueta, y el valor como tal a enviar. Para cada uno de los tres casos tenemos como tal el tratado. Y entonces lo que estamos haciendo es guardando nuestros datos dentro de como tal una lista, que es esta de aquí, que contiene, es un array de listas básicamente. Entonces en el espacio 0 guardamos datos de distancia, 1 temperatura y 2 voltaje, que es con el potenciómetro. Esos datos tienen que dar un giro, básicamente un corrimiento a la izquierda, como se diría en términos de bits, con un corrimiento a la izquierda de los datos para dar paso al dato último. Es decir, el último dato viene a ser el penúltimo y el nuevo dato viene a ser el último. Listo, entonces ya tenemos la recolección de datos, ya tenemos nuestra interfaz GUI funcionando y ya tenemos nuestra comunicación serial también funcionando. Adicionalmente a esto tenemos que organizar también nuestras gráficas y antes de llegar a este punto me gustaría tratar esto de aquí. Nosotros, ¿cómo vamos a estar constantemente actualizando nuestras gráficas? Va a ser a través de una librería que se llama Animation. Y básicamente lo que nos va a facilitar esta librería es eso, la constante actualización de los datos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a crear como tal un hilo aparte o una función aparte que va a llamar a la gráfica, a la función indicada, que va a actualizar constantemente la gráfica. Entonces vamos a ver el ejemplo, vamos a irnos a graficar 1, que es donde íbamos, y básicamente aquí comprobamos nuestra bandera, le preguntamos al programa si nuestro usuario quiere que nosotros enviemos, modifiquemos la información, si la quiere ver en ese momento. En ese caso lo que hacemos es actualizar la información. Set data y aquí enviamos como tal el número de muestras, que siempre va a ser el mismo, y los datos según la gráfica. Entonces aquí podemos ver claramente que gráfica 1 se relaciona con dato 0, que ya como lo vimos anteriormente, hace referencia a la distancia, y así podríamos hacer el análisis con las otras dos gráficas. Vale, perfecto. Ahora ya tenemos como tal las gráficas mostrando datos en tiempo real, pero antes de hacer todo este cuento, tenemos como tal que organizar nuestras gráficas, crearlas, darle propiedades, decirles dónde se van a ejecutar y eso es lo que hacemos en estas líneas de código. Entonces, primero tenemos que crear una figura que la vamos a guardar como tal en cada una de las variables. El proceso para cada gráfica es lo mismo, lo único que cambia son las propiedades, así que nos vamos a enfocar a una sola. Listo. Después de esto vamos a crear un objeto del tipo access que va a guardar como tal las propiedades de nuestros ejes X y de todo lo que va a ir a continuación. Entonces seguimos agregando como tal propiedades, el título, activamos la grilla, esta función es para activar la grilla y aquí seguimos proporcionando propiedades como los títulos para cada eje. Luego aquí damos instrucción de ploteo. Esta instrucción básicamente hace un ploteo de una gráfica en blanco como para inicializarla. Luego aquí lo que hacemos es crear un canvas. Esta parte es importante, la figura como tal está creada, pero la figura en sí misma no puede ser interpretada por Tkinder si no es relacionada a un canvas. ¿Qué es el que contiene? Es el cuadro que contiene como tal todos los datos del tipo figura. Que el tipo figura es una gráfica. Y este canvas, adicionalmente, tiene que ser organizado dentro de nuestra interfaz gráfica. Entonces, como lo vimos anteriormente con los botones, este también
se le dan unas propiedades de una columna y una fila. ¿Listo? Así para las tres gráficas. Y lo último que nos quedaría por explicar sería estas dos líneas de código. ¿En qué consisten básicamente? Estas dos líneas de código consisten en crear un hilo que básicamente consiste en un proceso que se ejecuta independiente al principal. Porque nosotros tenemos un sistema, una línea de código principal, que es esta, como tal, pero nosotros necesitamos hacer otro proceso aparte sin que interrumpa como tal lo que estamos haciendo en este momento. Para eso nosotros creamos un hilo. Y el hilo lo que va a hacer es que va a estar ejecutando como tal una función. ¿Qué función? La que ya vimos anteriormente. GetDatos. Aquí está. ¿Que para qué nos sirve? Para obtener los datos que nos envían por comunicación serial. Después tenemos es que empezarlo. Vale, vale, vale. Pregunta Nicolás, ¿por qué usted primero me habla de obtener los datos aquí y luego, pero si ya obtuvo los datos aquí, ¿por qué está llamando a la función aquí? O mejor dicho, también, si usted ya está graficando aquí, por qué grafica primero y luego crea las funciones? Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, resulta que estas líneas de códigos son básicamente para definir funciones, no se ejecutan como tal. Las líneas de código que se ejecutan son estas de aquí, las que no están dentro de una función. Entonces podríamos analizar el código nuevamente y ver que primero se crean las variables en este orden. Estas funciones se definen, no se ejecutan aún. Luego se crea como tal. En primer medida se tiene que crear la ventana. Luego estamos creando los botones. Y luego establecemos comunicación serial. Inicializamos las listas de datos. Esto no se ejecuta aún. Y aquí le indicamos que se ejecute. Entonces, esa es nuestra parte en Python. Adicionalmente tenemos una parte como tal en Arduino, que es bastante sencilla, la verdad. Básicamente es el complemento de lo que ya hemos visto en Python. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una comunicación serial básica. Vamos a tener primero como tal las variables inicializadas, la configuración de los LEDs, la configuración de los pines seriales no se tienen que hacer, ya vienen por defecto, por eso no están aquí dentro de este apartado. Luego hacemos como tal, esto es un loop, así que constantemente se va a estar ejecutando y vamos a preguntarle a la máquina si tenemos datos seriales disponibles y si lo tenemos, que básicamente va a ser las órdenes que nos van a dar de encender o apagar los LEDs, vamos a ejecutar la función correspondiente. Entonces ya lo vimos dentro del código de Python. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un 10, vamos a coger el pin 8, que es el caso del LED 1, y lo vamos a apagar. Y así para cada caso. Aquí estamos haciendo como tal la lectura de análoga. Entonces lo guardamos en la variable ADC. Luego adicionalmente lo que estamos haciendo aquí es que para cada valor tenemos que hacerle una conversión. Entonces primero vamos a convertir los datos de temperatura. Para eso primero lo convertimos a voltaje y luego lo convertimos ya a grados Celsius. Estos datos son básicamente los que indica el datasheet del LM35. Luego determinamos como tal la distancia también. ¿Cómo se determina la distancia? Bueno, el LM35 tiene una respuesta del orden exponencial. Entonces nosotros lo que hacemos es elegir un punto de operación. En este caso fue de 4 centímetros y a partir de ahí tomar datos con un rango determinado. En este caso fue de 1 centímetro y de 6 centímetros. Y hacer una linealización de los datos. Por eso aquí tenemos como tal un offset y una pendiente negativa. Y tenemos la conversión de voltaje del potenciómetro. Y como tal, donde estamos enviando los datos a
el programa en Python a través de comunicación serial. Y listo, espero que no se haya hecho muy largo este video. Ese es como tal el proyecto y eso sería todo.